Hola, mi nombre es Isabel Chacón y soy la directora técnica de comunicación de la Sociedad Española de Directivos de la Salud. Os voy a hablar de las claves en la comunicación interna y externa de las organizaciones sanitarias. Mirad, la comunicación está claro que es una competencia fundamental en el directivo de la salud, pero no solo a título personal, sino que tiene que entender el directivo muy bien lo importante que es la comunicación estratégica, tanto interna como externamente, para ubicarla en el centro y llevarla a cabo e impulsarla. Y es que la comunicación ocupa un lugar muy importante en la organización y en su reputación. Y es que las organizaciones todas tienen tres dimensiones. La dimensión identidad, es decir, lo que la organización es, la dimensión imagen, o lo que los públicos, nuestros públicos de interés, piensan que somos, y entre ambas la dimensión comunicación, lo que la empresa o la organización dice que es, la identidad que transmite. Y existen dos grandes tipos de comunicación, la comunicación directa o la que hacemos a nuestros públicos tanto internos como externos y la comunicación indirecta, que es aquella que hacemos a través de terceros, medios de comunicación, redes sociales, etc. Y cada vez está más comprobado que para que la dimensión identidad y la dimensión imagen estén lo más cerca posible, la comunicación hay que construirla desde dentro hacia afuera, haciendo participar en ello a nuestros empleados, para elaborar el plan de comunicación estratégica tanto interna como externa. En los últimos años, el aumento del número de canales y el aumento del número de empresas y organizaciones que quieren estar en ellos ha hecho evolucionar los mensajes hacia la empatía con el receptor. Y esto conlleva la aparición de dos términos muy importantes: branding content, que es nuestro mensaje, lo que queremos transmitir y que tiene que llevar nuestra misión, visión y valores, pero también temas de interés para nuestros receptores, para crear esa empatía con los receptores. Y el storytelling, que no es otra cosa que la construcción de forma adecuada, dependiendo de los canales donde vamos a estar, del branding content. De forma previa a hacer un plan de comunicación interna, hay que seguir o tener en cuenta estos pasos: conocer en profundidad el plan estratégico de la organización, ponderar los valores corporativos, formular claramente la visión de la organización o la compañía, el porqué, realizar una investigación interna de forma segmentada entre nuestros empleados para conocer cómo perciben el plan estratégico, los valores de la organización y conversar siempre, intercambiar ideas con el equipo directivo. Y los pasos para elaborar un plan de comunicación interna son estos: establecer los objetivos, determinarlos y definirlos muy bien, concienciar e implicar a los trabajadores, y eso conlleva muchas veces, ¿por qué no?, implicarles en la elaboración de ese plan de comunicación interna para que se impliquen y lo asuman interiormente desde el principio. La redacción de ese plan de forma que sea entendible y definir los medios y los formatos a través de los que vamos a poner los mensajes y los indicadores por los que vamos a medir el éxito de ese plan de comunicación interna. Y aquí aparecen tres conceptos muy unidos en los últimos años: redes sociales, reputación y empleados. Y hay tres pasos o tres peldaños para llegar al éxito. El primero, dar pautas. Tenemos que concienciar y enseñar y formar a nuestros trabajadores para saber cómo deben actuar y estar presentes en sus perfiles de redes sociales. Definir embajadores, ¿por qué no? Coger a un grupo de trabajadores e implicarles no solo en retweets y en dar like a nuestros mensajes en redes sociales, sino también a que nos ayuden a construir los mensajes en esas redes sociales en las que estamos presentes. Y la dinamización, que es pasar de contar con un grupo de embajadores a implicar a toda la organización en esa construcción de nuestros mensajes en redes sociales. La comunicación externa tiene 5 grandes bloques. El primero, tras la definición de nuestro ADN, misión, visión y valores, tenemos que ver cómo desarrollamos la estructura y la infraestructura de la comunicación, es decir, potenciar, cambiar o construir o crear aquellas herramientas de comunicación que nos van a ayudar a estar de formas presentes de forma externa. La página web, la construcción de perfiles en redes sociales,
la información corporativa, la formación de portavoces en comunicación y siempre tener un manual de crisis en comunicación. Las relaciones públicas, que no es otra cosa que crear proyectos ad hoc donde estén nuestro posicionamiento en base a los objetivos como organización o empresa y también que sean de interés para nuestros públicos objetivo que están en el exterior. Public Affairs, que son las actividades de relaciones públicas que van dirigidas a las autoridades o administración donde nos desenvolvemos, en este caso las autoridades sanitarias. Y aquí funciona siempre la regla de las 3 Cs. Tenemos que tener contenidos, tenemos que ser creíbles cuando nos dirijamos a esas autoridades sanitarias y en base a nuestros objetivos y los objetivos de esas autoridades, crear proyectos y darle continuidad a esas actividades de Public Affairs. Y la presencia en el sector, ¿por qué? Porque además de crear proyectos que sean de nuestro interés, propios nuestros, tenemos que estar presentes en aquellas actividades, proyectos, eventos, etcétera, donde nos sea interesante estar para tener presencia, pero también para crear nuestra propia red de networking. Y por supuesto, el quinto gran bloque, las relaciones con los medios de comunicación. Y tiene 4 claves este apartado: la comunicación sobre las acciones que hace la organización a través de notas de prensa, ruedas de prensa, etc. Establecer un plan de entrevistas y artículos de opinión que nos haga estar presentes a nuestra organización más allá de la propia actividad de la organización. El diseño de actividades ad hoc dirigidas a los periodistas y medios de comunicación, como pueden ser las ruedas de prensa, y los acuerdos editoriales. Esta última parte es una tendencia parecida en los últimos años, donde las organizaciones establecen acuerdos editoriales con empresas de comunicación, medios de comunicación, para crear contenidos que a la organización les sean de interés. ¿Y qué le gusta y qué no le gusta a un periodista? Tenemos que ver al periodista y al medio de comunicación como nuestro aliado, pero al mismo tiempo tener en cuenta cosas que le gustan al periodista y cosas que no. Le gusta que haya una información comprensible, con datos, de actualidad, ejemplos, y no hacerle ir a convocatorias o ruedas de prensa cuando no es necesario. Y que no le gusta a un periodista un lenguaje técnico que no entienda, que les demos respuestas negativas, pidamos revisar los textos que publican de nuestras entrevistas y que desconozcamos quiénes son y cómo funcionan. Y aquí aparecen las funciones muy importantes del gabinete de prensa en una organización, que conlleva desde la planificación estratégica, detectar y aprovechar oportunidades editoriales, hacer el seguimiento de medios, ejecutar la comunicación cuando hay una crisis, la difusión de los contenidos, la creación de la sala de prensa en las páginas web, fundamental, la organización de eventos dirigidos a prensa y la formación de portavoces en comunicación. Y en los últimos años han aparecido algunas tendencias que creo que son importantes que conozcáis. La comunicación omnicanal, es decir, llevar nuestros mensajes adaptados a todos esos medios donde queremos estar, pero relacionando unos con otros para que el usuario perciba una experiencia única. La realidad extendida, donde la integración de la realidad virtual y la realidad aumentada se unen. La comunicación 5G, que va a hacer que cada vez se puedan difundir contenidos audiovisuales con más calidad y de forma más fácil y con mejor acceso. El contenido generado por el usuario va a seguir siendo muy importante. La ciberseguridad, en cuanto entramos en el mundo digital de la comunicación y cada vez este crece, la ciberseguridad tiene que estar más presente. El streaming interactivo, tanto en reuniones de trabajo como en actos corporativos. La influencia digital evolucionada. ¿Qué quiere decir esto? ¿Los influencers cada vez van a tener más importancia? Sí, pero hacia la sinceridad y hacia la empatía con el usuario. La comunicación sostenible, lo que va a hacer que cada vez más se elijan empresas, proveedores de comunicación que sean también sostenibles. Y la inteligencia artificial en comunicación, que incluso nos va a poder hacer a nuestros usuarios se elijan contenidos que ellos prefieran, adaptados a sus preferencias. Y hasta aquí las claves de la comunicación interna y externa de las organizaciones sanitarias.
Recordad, la comunicación es fundamental como competencia en los directivos de la salud, pero además tiene que ser también en la comunicación estratégica, tanto interna como externa, que construya nuestra reputación de forma sólida y verdadera.